Buenos días nuevamente, gracias por estar con nosotros. Estamos listos esta mañana aquí en Hechos AM para conversar con el candidato a la vicepresidencia por el Partido Arena, René Portillo Cuadra, con quien hablaremos sobre el trabajo que está desarrollando, ¿no?, en este marco de las elecciones del año 2014. Estamos ya a menos de un año, ¿no?, para las elecciones presidenciales. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Hechos AM. Muchas gracias, Romeo, qué placer saludarte. Un abrazo para la familia salvadoreña. Siempre es un honor estar acá en Canal 12. Un abrazo especial para la junta directiva de este canal, para su presidente y desde luego para todos ustedes. Ciertamente, si hacemos cuentas, las elecciones son en febrero del próximo año. Estamos ya a junio de este año. Bueno, obviamente faltan ya 9 meses para poder ir nuevamente a las urnas y escoger nuevamente a nuestras autoridades en nuestro país. Después de una semana de incapacidad que tuviste, retomas nuevamente tu trabajo en los diferentes municipios del país. A ver, cuéntame cómo ha traquinado esto y más adelante obviamente vamos a ir palpando unos temas de interés nacional. Muchas gracias, Romeo. Bueno, quiero decirte que antes de mi incapacidad médica estuve en una gira en Oriente, concretamente en los departamentos de San Miguel y Usulután. Visité 30 municipios y realmente lo que te deja como una lección inolvidable lo que pasa en esos municipios es que el discurso que pronunció ayer el presidente de la República no tiene nada que ver con el país que describió. En esos municipios, Romeo, realmente hay una extrema pobreza, hay un desempleo galopante, hay todo un olvido de las unidades de salud, hay un olvido total de las escuelas, hay un grave deterioro de la economía familiar y realmente uno se da cuenta de muchas cosas que la población resiente, Romeo. Fíjate que tuve la oportunidad de estar en Santiago de María, departamento de Usulután, y conversando con unos amigos ante la prensa, ante el público, me decían que hay una colonia que se llama Santa Gema 1 y 2, en donde un expresidente de la República, que ahora es candidato a la presidencia, fue a inaugurar un chorro, ¿verdad?, para inaugurar la potabilización del agua en esas dos colonias, y abrió simbólicamente un chorro, y el chorro cayó con mucha presión el agua, pero 3 cuadras más adelante una pipa estaba bombeando ese chorro para que pudiera caer el agua, y una vez que él se retiró del evento protocolar, se tomó la fotografía, nunca más ha vuelto a caer agua en esas colonias y ahora hay una gran dificultad. Cuando uno realmente se da cuenta de todo eso, y algo que me llamó mucho la atención, estuve en un municipio que se llama Uluazapa, departamento de San Miguel, y conversando con algunos amigos, había un niño como de unos 10 años, descalzo, con una ropita bastante sucia y deteriorada. Yo le regalé una camisita al niño, Daniel se llama el niño, por cierto, y le pregunté que eran las 10 de la mañana, que por qué no estaba en la escuela, y me dijo, es que yo no voy a la escuela. Le digo yo, ¿no sabes leer y escribir? No, me dice. ¿Y tienes hermanos? Sí, me dice, tengo un hermano más grandote, me dice, pero tampoco va a la escuela. Y frente donde estábamos había una gran bandera en el centro del parque que dice municipio libre de analfabetismo. Y le digo, ¿dónde vivís? Y me dicen, en aquella casa que está allá. O sea que era un niño que vivía en el casco urbano. Cuando tú te das cuenta de todas esas realidades que no son las que se describen en el discurso del señor presidente, o cuando tú analizas, por ejemplo, lo que pasó ayer en San Pedro Nonualco, que te dice un director de una escuela, miren, nos dice, fíjese que a nosotros para pagar los uniformes, los útiles y todo esto, nos vino el cheque hasta la semana pasada, pero fíjese que este cheque era de lo del año pasado. Es decir, cuando tú analizas todo eso, realmente te das cuenta que el país de los spots de casa presidencial, que la celebración que se llevó a cabo por parte del partido oficial, quizás estaban celebrando todo eso. Ahora, ¿tú le has escuchado decir al presidente que en este país, por lo que entiendo, ya no hay pobreza, ya no hay personas que no saben leer y escribir? ¿Lo ha dicho así el presidente? Te quiero decir que en la narrativa que él hace de los programas sociales, de la inversión, de todo este montón de dinero que se ha invertido en programas sociales, la lógica te indica de que ya no existe nada de eso. Hay una simple ecuación cuando él te describe un país bajo las características del discurso. Hombre, todos los salvadoreños quisiéramos vivir en ese país. El problema es que cuando tú vas a la calle, ese país no existe. Y cuando él te dice de que se ha invertido no sé cuántos millones para aliviar la pobreza, pero frente a ese dato tenés otro que hay 640,000 pobres más en 4 años,
O si no le gusta la cifra de 640.000 porque el gobierno dice que son 300.000, quedémonos con 300.000. 300.000 pobres más en 4 años significa que esos programas sociales no han ayudado a aliviar la pobreza en El Salvador. Bueno, a ver, ¿cómo se explica usted entonces la nota que la población está dando al presidente Mauricio Funes? Que, a ver, este año, según los datos de las encuestas, es su segunda mejor nota, ¿no? En todo su periodo, porque la primera nota, la mejor nota, el presidente la obtuvo en agosto del año 2009, cuando apenas habían pasado 100 días de la administración del presidente Mauricio Funes. 6.87 es ahora la nota, ¿no? Es la segunda mejor en todo su periodo. Si el país estuviera tan mal, digo, es obviamente la pregunta, si el país estuviera tan mal, si hubiese tanta pobreza, si no hubiese oportunidades, porque el presidente dijo, hemos creado, le guste o no le guste, cerca de 80.000 empleos, ¿verdad?, durante su administración. ¿Por qué es que sale bien evaluado el presidente de la República? Bueno, eso depende, bueno, esa pregunta siempre se la hacen, nos la hacemos todos los salvadoreños. Y depende obviamente de muchos factores. Uno de ellos es la campaña millonaria que se mantiene en radio y televisión para decir de que vivimos en un país distinto al que realmente ocurre. En segundo lugar, habría que analizar la metodología de qué es lo que se pregunta en las encuestas para llegar a la conclusión. Y ojo, 6.70, 6.80 no es una buena nota, Romeo. No es una buena nota. Si lo ves en los términos del ranking de calificación universitaria, no pasaría el presidente de la República. Comparado con las administraciones anteriores, esta es una buena nota. Todos los presidentes han andado más o menos por 6 y algo, ¿no? Incluso algunos llegaron hasta 5. Correcto. En evaluación. Y yo creo que en el 5.º año será el año en el cual se evalúe el quinquenio completamente y la fotografía esté completa para poder evaluar al presidente de la República. Pero en todo caso, el tema de la evaluación del presidente no significa que los grandes problemas del país se han solucionado. Es más, mucha gente en el 2009 votó de buena fe por el cambio, creyendo que tal vez el país iba a cambiar, iba a mejorar en algunas cosas, y esa gente es la más decepcionada, Romeo, porque nunca esperó que la pobreza se erradicara en 5 años, que el analfabetismo se erradicara en 5 años, que la exclusión social se erradicara en 5 años, pero es que tampoco votó por lo contrario. Tampoco votó porque todos los índices económicos, sociales, comerciales e internacionales se desplomaran en el país. Esa es la verdadera nota, Romeo, porque cuando tú analizas 6 puntos y algo de calificación al presidente, significa que hay cosas que las habrá hecho bien, pero que la inmensa mayoría las ha hecho muy mal. En una administración que es la administración en donde ha tenido más dinero en toda la historia de El Salvador. Si tú analizas, Romeo, este gobierno ha tenido en 2013 4.500 millones de dólares en presupuesto, 3.000 millones de dólares en préstamos y contando, más 1.000 millones en cooperación internacional. ¿Cómo es posible entonces de que haya esa cantidad de pobres con esa cantidad de dinero? Uno se pregunta, candidato, uno se pregunta, bueno, a ver, si se ha aprobado esa cantidad de plata, pues obviamente hay 2 opciones, ¿no? O se la han robado o está invertida en algo. Y cuando usted le pregunta a esa administración, sí, dice, hemos recibido plata, hemos tenido plata, pero hay que reconocer que hemos contratado más médicos, más policías, hemos instalado los ecofamiliares a nivel nacional y eso requiere de muchos recursos, de mucha plata, ¿no? La otra posibilidad que digo yo, bueno, se la han robado, entonces habrá que investigar dónde está. No sé cuál es la tesis de ustedes realmente, si lo que quieren decir con esto es que se ha perdido esa plata, se la han robado esa plata realmente. Bueno, hay que analizar 2 cosas que creo que es importante. En primer lugar, los programas sociales que se han implementado no son malos, al contrario, hay que darles continuidad. El problema es la mala gerencia con la que se ha hecho.